La presidenta en la entrevista que le hicieran en China, pues dijo que le daba pena que haya niños aún en estado de pobreza. Y yo particularmente digo, señora presidenta, eso está en sus manos, porque usted es la presidenta de nuestro país. Los congresistas, que pareciera que no les importa el país, porque ya vemos las leyes que sacan, que antes que pensar en el pueblo, piensan en sus conveniencias. Creo que actualmente los políticos más entran a la política por ver qué parte del botín se van a coger ellos. Porque muchas veces ofrecen y ofrecen cuando están en campaña, y cuando llegan ya sea al sillón presidencial o municipal o regional, hay un montón de pretextos para no cumplir con las promesas. Una forma de ser transparentes es contestar las preguntas que el pueblo les hace y no ponerse a sonreír como si nos sacaran cachita. Hola, ya estamos en otra edición de Sueltos en Plaza. El día de hoy prácticamente voy a hacer un monólogo porque, bueno, teníamos un invitado y a última hora parece que se le complicó las cosas y no pudo estar con nosotros. Así es que el día de hoy, de todas maneras, vamos a conversar o voy a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el país. Y es una lástima los malos ejemplos que nos dan los políticos en forma general, empezando por la presidenta. Como todos ustedes saben, días atrás la presidenta viajó a China y todos esperaban pues que luego de su viaje a China traiga algunas propuestas que puedan servir de algún modo a nosotros los peruanos. No digo de la obra que se está construyendo en Chancay y de otras obras, sino de lo que realmente fue a lograr allá en China. Y lo único que más saltante que hemos visto es que Perú va a exportar carne de burro. Nosotros creo que eso es irrelevante para nuestro país, porque nosotros no somos exportadores ni de carne vacuna ni de otro tipo. Por otro lado, realmente la entrevista que dio la presidenta en China fue como para reírse o ponerse a llorar. Digo para reírse porque resulta risible que nuestros políticos, con tal de quedar bien, hacen y hablan cosas que al final pues lo único que hace es desnudarlos de lo que realmente piensan. Porque la presidenta en la entrevista que le hicieran en China, pues dijo que le daba pena que haya niños aún en estado de pobreza. Y yo particularmente digo, señora presidenta, eso está en sus manos, porque usted es la presidenta de nuestro país, ¿no? Porque la presidenta de un país, creo yo, que debe ordenar a quien corresponda para que haga las cosas adecuadamente y no estar calladita y dejarlos que actúen como mejor les parece.
creo que yo que por sentido común nomás, si bien es cierto, los ministros pudieran ser especialistas en la cartera que les corresponde, pero también es bueno que la presidenta, como jefa de nuestro país, también diga qué es lo que le gustaría que hagan, ¿no? No soy ni político, ni siquiera abogado, pero estoy dando una opinión como un simple ciudadano que también vive el día a día de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es sinceramente, pues, es risible e indigna de que la presidenta finja llorar cuando habla de los niños, y nosotros los peruanos veamos que aquí realmente hay poca intención de trabajar en beneficio de los ciudadanos del país. Y si hablamos de políticos, también ahí están los congresistas, que pareciera que no les importa el país, porque ya vemos las leyes que sacan, que antes que pensar en el pueblo, piensan en sus conveniencias de grupo, de personales. Yo creo que en estas leyes que están aprobando, pues no le hacen nada bien a nuestro país, porque cada vez nos están desprotegiendo y favorecen a la delincuencia, haciendo leyes que con la única finalidad de protegerse ellos también, y de paso pues favorece estas leyes a los delincuentes. Y así dicen que están trabajando por la seguridad del país. Realmente me hubiera gustado que aquí en esta mesa me esté acompañando un abogado para conversar acerca de estas leyes atroces que están dando los congresistas. Y como les digo, no es necesario ser versado en leyes, sino creo que por sentido común nada más habría que trabajar mucho mejor las leyes en favor de nosotros los ciudadanos, en todos los aspectos. Creo que actualmente los políticos más entran a la política por ver qué parte del botín se van a coger ellos. Porque a nuestro país, poco a poco, los políticos lo han ido depredando, lo han ido hipotecando, lo han ido vendiendo a otros países que mejor se benefician con nosotros. Ahí está pues el gas, ¿no? Cuando se descubrió el yacimiento de gas en el Cusco, ¿qué dijo Humala? Dijo de que los peruanos íbamos a tener el gas más barato de Sudamérica. ¿Por qué? Porque teníamos una buena veta de gas. Pero sin embargo, cada día que pasa, pues nos damos cuenta de que a nosotros los peruanos nos venden el gas, creo, uno de los más caros. Ni siquiera esos países que no tienen esas bendiciones de Dios como con vetas de gas, tienen los precios al igual que nosotros tenemos. Es por eso que nosotros, los peruanos en forma general, debemos, como quien dice, ponernos las pilas
en las próximas elecciones y exigir a los candidatos que no se escondan, que salgan al frente a exponer bien sus proyectos para con nuestro país. Y de repente, no solamente eso, sino conocerlo de otras formas en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, para nosotros darnos cuenta cómo es esa persona, si tiene tendencia a mentir o de repente es verdadero lo que dice. Pero ojo, una cosa es fuera, en las tribunas, y otra cosa es dentro. Porque muchas veces ofrecen y ofrecen cuando están en campaña, y cuando llegan ya sea al sillón presidencial o municipal o regional, hay un montón de pretextos para no cumplir con las promesas, como que el anterior autoridad dejó muchas deudas y tengo que pagar. Entonces, pues, no, creo yo que los compromisos se cumplen. Y para que cuando no se cumplen los compromisos, creo yo que lo mejor es ser transparente. Como decía, escuchaba a un expositor, mejor es conocerlo a la persona desnuda. No en el sentido como se escucha, sino desnudo, que sea transparente esa persona cuando va a postular, que nos diga las cosas como son, porque así verdaderamente tenemos que conocer a los candidatos y no estemos pensando en lo que le sucedió a Vargas Llosa cuando postuló a la presidencia, que él fue muy transparente y la gente se asustó, y vino Fujimori, nos dijo que él iba a hacer lo contrario a lo que estaba proponiendo Vargas Llosa, sin embargo, y ganó las elecciones. Sin embargo, cuando llegó a la presidencia, hizo lo que estaba planteando Vargas Llosa. Entonces, pues, creo que más vale que los conozcamos bien a los candidatos, que nos dejemos engañar. Y miren, en las próximas elecciones vamos a tener hasta ahorita 30 candidatos a la presidencia, o sea, 30 partidos, y todavía hay más partidos que están propugnando su inscripción. Entonces, nosotros tenemos que, por lo menos, no darle más cabida a aquellos partidos que actualmente están en el Congreso o en la presidencia. Porque miren, la aceptación de la presidenta es menos, del 10%, 2% no. Y del Congreso ni se diga, están por ahí. Entonces, pues, ¿a quiénes representan los congresistas? Yo creo que a nadie. Y no es necesario. Muchos políticos dicen, no, las encuestas están manejadas de acuerdo a los intereses de ciertos sectores. No es así. Yo creo que también eso tienen que ver los políticos. Tienen que escuchar lo que dice la calle. Porque estar en esas puntuaciones en las encuestas ya dice mucho. Y una forma de ser transparente, porque hemos visto que la presidenta
a veces se comporta de una manera despectiva cuando le hacen preguntas incómodas. El político debe estar dispuesto a contestar todo tipo de preguntas, porque nosotros, los ciudadanos, le hemos encargado para que manejen el país, en la región, para que manejen la región, en los distritos y provincias, en los municipios, para que manejen nuestras ciudades. Entonces, una forma de ser transparentes es contestar las preguntas que el pueblo les hace y no ponerse a sonreír como si nos sacaran cachita, porque más allá de la pregunta, nosotros como ciudadanos tampoco nos podemos poner agresivos contra esa autoridad que no contesta. Pero el no contestar dice mucho del mal uso del poder que hacen las autoridades. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy y espero que en la próxima edición de Sueltos en Plaza tengamos a un invitado para conversar acerca de estas cosas. Y ojalá que se anime algún alcalde vecinal para conversar, porque ellos también son muy importantes en el desarrollo de nuestro distrito, de nuestros pueblos. Todos los actores que de alguna manera se han involucrado en manejar de repente nuestro distrito, nuestra provincia, nuestro barrio, nuestro sector, y allí en este sector van los alcaldes vecinales, tienen que hacer su trabajo, porque si no, ¿para qué están allí? Y parte del trabajo también es la fiscalización me estoy refiriendo a los alcaldes vecinales, es la fiscalización del alcalde. Y es una lástima que muchos alcaldes vecinales no quieren salir a declarar. ¿Por qué? Porque temen que el alcalde o alcaldesa no les haga obra. ¿Por qué? Porque de repente están criticando la gestión. Y no nos pongamos a criticar solamente cuando no nos hacen caso, sino siempre hay que estar atentos al trabajo de las autoridades, tanto para criticar como para aplaudir. Con esto me estoy despidiendo hasta la próxima semana de Sueltos en Plaza.